Éxodo capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo número 13, y dice así de la siguiente manera. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, hoy he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces, el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. El título de la predicación del día de hoy es: Dios confirma sus promesas. El término promesa es un término, amados hermanos, que ha caído en el mayor descrédito. Para muchos la palabra promesa, compromiso, no tiene ningún significado. Empezando por los políticos: prometen y no cumplen. Tristemente, también en muchos matrimonios que son afectados por la infidelidad, no cumplen con lo pactado. Los enamorados cambian constantemente de novios, como cambiarse camisa. Y bueno, ya un noviazgo no es como antes, amados hermanos. ¿Cómo eran los noviazgos hace unas décadas atrás, hace una generación atrás? Era de conocerse, visitarse. No, ahora los novios conviven, están juntos, ya están en una relación, pero sin compromiso. Y en cualquier momento quebrantan ese noviazgo y están con otra persona. Y luego, en un lapso de tiempo, ese joven o esa muchacha ya ha tenido varias parejas. Ya ha tenido relaciones sexuales con, no sé, 3, 5, 6 personas. Jefes corruptos. Es decir, en toda la gama de relaciones interpersonales en donde hay de por medio un ofrecimiento, una oferta, un compromiso, un juramento, siempre habrá la posibilidad de escapar al cumplimiento de la promesa. Muchas veces se trata de justificar con las palabras: ¿quién? ¿Yo? Yo no prometí eso. No, yo no he dicho esas cosas. Y hay otros peores. No dicen ni esas palabras, simplemente no cumplen. Esta falta de respeto no es una debilidad nueva del carácter del hombre. Ya desde tiempos muy remotos vemos cómo Dios luchó con la terquedad del corazón del ser humano y su incapacidad por cumplir sus promesas. Lo vemos desde el inicio con Adán y Eva. El orgullo humano nos hace no confiar en las promesas de Dios. Y uno de esos efectos, cuando yo no confío en las promesas de Dios o de mis iguales, simplemente no le doy importancia. Y tomo el mejor ofrecimiento. Si otra persona, alguien me viene con una mejor oferta, con una mejor promesa desde mi punto de vista,
Simplemente no cumplo lo anterior, no honro mis palabras y tomo este nuevo ofrecimiento que se me ha presentado, que me va a rendir culto, que va a beneficiar a los míos. Así somos, amados hermanos, ensimismados. Entonces podemos decir que uno de los grandes problemas que tenemos de no cumplir las promesas, nuestros compromisos, está en relación al valor que nosotros le proporcionamos, y nada nos hará desistir una vez que nosotros hayamos tomado la decisión de tomar un nuevo ofrecimiento. Lo vemos también desde el inicio en el libro de Génesis, con la construcción de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 6, la segunda parte. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice así: nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando al hombre se le mete algo en la cabeza, es muy difícil hacerlo cambiar de parecer. ¿No te parece algo familiar? Amado hermano, ¿tomas muy en serio tus promesas? ¿Tomas muy en serio tus compromisos, tus acuerdos que haces con tus iguales? ¿Tomas muy en serio las promesas del Señor? Si no tomamos muy en serio las promesas del Señor, pues eso se va a evidenciar en nuestros acuerdos, en nuestras relaciones, en nuestros compromisos con los demás también, amado hermano. Así de fácil. Una persona verdaderamente, cuando desea algo de corazón, y voy a hablarlo de manera muy figurada, no va a temer en derramar hasta su propia sangre para conseguirlo. Cuando nosotros le damos importancia a algo, son como los adolescentes a los que les pesa el alma levantarse en la mañana para ir al colegio. Tengo 2 hijos, pero si a estos 2 muchachos se les dice que el día de mañana vamos a ir a la playa, son capaces de dormir con la ropa y levantarse a las 4 de la madrugada. No quieren cumplir con el compromiso de ir a la escuela porque ellos han valorado que ir a la playa es una mejor oferta. Así somos, amados hermanos. Pero ¿qué podemos nosotros decir de nuestro Señor? Uno de sus preciosos atributos es su fidelidad. Nuestro Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Hasta el día de hoy, nuestro amado Dios, nuestro Redentor y Salvador, no ha cambiado. Es el mismo. Él cumple sus promesas. Él sigue siendo el mismo y continúa y seguirá cumpliendo sus promesas. ¿Cuáles? Su promesa de estar con nosotros todos los días. Su promesa de guardarnos hasta el final. Su promesa de hacernos cada día más como Cristo. Su promesa de que volverá por su iglesia y nos llevará con Él. Su promesa de que viviremos con Él y gozaremos eternamente. Estas promesas, amados hermanos, nos dan esperanza de lo que está por venir. Las promesas de Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles, en medio de la oscuridad, al creyente nos debe de recordar la gloria de Dios. En el pasaje de hoy, hermano, encontramos que Dios le dio a Moisés 3 impresionantes recordatorios. Dios tiene el control. Dios cumple su pacto. Dios salva. Y estas 3 verdades, que son divinas, son eternas, también son mis 3 puntos de predicación del día de hoy. El versículo 1 será mi primer punto de la prédica. Dios tiene el control. El versículo 2 al versículo 5 es mi segundo punto de la prédica. Dios cumple su pacto. Y le ruego al Señor que me ayude en el tercer punto y más extenso, del versículo 6 al versículo 8. Son 3 versículos, pero están muy compactados. Hay mucha doctrina de por medio. Dios salva. El Señor siempre ha tenido y tendrá el control, amado hermano, de todas las cosas. Y ese es mi primer versículo. ¿Lo leemos una vez más? El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. En este versículo podemos observar que a medida que continúa esta historia, Dios le asegura a Moisés que solo hay un solo soberano. Y no es el hombre con una corona que tiene una serpiente grabada. El faraón no es el soberano. Y si examinamos, hermanos, una vez más los capítulos anteriores, Dios también nunca le respondió las preguntas de Moisés. Sus ¿por qué? Simplemente le recordó a Moisés que su plan no será frustrado.
Le recordó a Moisés que él tiene el control de todas las cosas. Muchos creyentes hoy en día creen en la soberanía de Dios, conocen bien las enseñanzas teológicamente, pero en la práctica somos un desastre emocional. Tú hablas con muchos creyentes y te dan una cátedra sobre la soberanía de Dios, pero luego en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, algo no salió como lo teníamos nosotros planeado. Hemos sido un desastre emocionalmente. No hemos trabajado esta verdad profundamente en nuestros corazones. Amada y querida iglesia, roguemos al Señor en oración, que Él nos ayude a confiar realmente en su soberanía y aplicarla en cada aspecto de nuestra vida diaria. Dios obra en todas las cosas para el bien de sus hijos, para el bien de su pueblo. Les escribía el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, Romanos 8, versículo 28. Y nuestro Señor ha utilizado las circunstancias para moldearnos a imagen de su Hijo, amados hermanos. No siempre vamos a saber lo que el Señor está haciendo. Los israelitas fueron esclavizados durante 400 años. ¿Podía o debía Dios actuar inmediatamente y liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud, de ese yugo de opresión, y no dejar pasar 400 años en esclavitud al pueblo de Israel? Claro que sí. El Señor podía liberar al pueblo de Israel y no dejar pasar 400 años al pueblo de Israel en esa circunstancia. Pero Él tiene sus propias maneras para hacer las cosas, y también en su propio tiempo, no en el tiempo de nosotros. Te recuerdo, amado hermano, Él tiene el control de todas las cosas. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 28 al versículo 31. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Palabras en los labios de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos que no estamos abandonados. Nuestra vida no está al azar, no está a la suerte. Es cierto que vendrán momentos difíciles. Recuerda, querido hermano, nuestro amado Padre Celestial cuidará de nosotros. En estos versículos del capítulo 10 de Mateo, tenemos una preciosa imagen del cuidado del Padre. Él nos gobierna soberanamente. La palabra del Señor nos dice que Él tiene el control del más pequeño gorrión que cae al suelo. Amado hermano, recuérdalo. Por favor, nuestro Padre Celestial es capaz. Confía, amado hermano, que Él sabe dirigir soberanamente cada uno de nuestros pasos en medio del peligro. Él cuida de su pueblo. También podemos sentirnos confortados porque Él nos conoce muy bien. Él nos conoce completamente. Según este versículo, la palabra del Señor nos dice que cada pelo de nuestra cabeza está contabilizado. Dios conoce cada detalle de nuestra vida, más que a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza? Pues el Señor lo sabe. Y por último aprendemos que Él nos ama profundamente. Aunque nos llame a ir como ovejas en medio de lobos, Él cuidará de nosotros. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno. Así que, querido hermano, no hay que temer en este año 2023. En la próxima prédica estaré profundizando, no voy a profundizar en este aspecto, pero leía hace poco en uno de los medios de comunicación oficiales de Austria de una encuesta, de un estudio que realizaron, donde el 74% ven con pesimismo este año 2023. Tienen mucho miedo y solamente un 26% entra este año 2023 con una perspectiva diferente. ¿Eres tú uno de esos 7 o 8 personas que ven oscuro este año 2023, amado hermano? Por la guerra, la inflación, enfermedades y entre muchas otras cosas, desempleo, no hay razón para temer. El creyente, el Hijo de Dios, que cree en las promesas del Señor, no tiene por qué temer. Este primer versículo del capítulo 6 de Éxodo me recuerda una experiencia familiar. Yo quisiera compartirla con ustedes, si me lo permiten. Específicamente con mi abuelo, por parte de mi padre. Durante la mayor parte de la vida de mi abuelo fue incrédulo. Mi padre oraba por él
y con mucha frecuencia también lo evangelizaba, pero era muy duro de corazón. A una edad bastante avanzada, mi abuelo, después de un periodo de búsqueda, algunas respuestas, el Señor también había orquestado ciertas circunstancias. Mi abuelo de repente fue a la iglesia. Se puso de pie frente a la congregación que mi papá pastoreaba y dijo en medio del servicio: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Fue uno de los mejores momentos de toda la familia. Él empezó a asistir a la iglesia y a la casa de los hermanos. En una ocasión, cuando estuvimos de visita en nuestras vacaciones escolares, mis tíos nos estaban contando lo que él hizo ante un año muy malo de cosechas. Un día se sentó, abrió su Biblia en el Salmo 55, versículo 22, y lo leyó en voz alta, pero entre dientes. Mi tía lo logró escuchar. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mi tía y el resto de mis tíos se sintieron muy exhortados. Sintieron que ese versículo les pegó en medio de sus ojos. Siendo creyentes de muchos años, este anciano les estaba enseñando en la práctica, no teóricamente, a confiar en las promesas del Señor. Mi abuelo y todos mis tíos supieron que todo iba a salir bien en un año de cosechas muy malas y con ciertas deudas. Este anciano nunca habría hecho esto, ni habría dicho esto antes, hace unos años quizás antes. Dios cambió su vida. Sin embargo, conforme los años, él tuvo que enfrentar otras circunstancias más difíciles, más que todo en el aspecto de la salud, pero casi siempre lo enfrentó con mucha quietud. Y yo me quedo con eso. ¿Qué lo consoló? ¿Qué verdad lo consoló a este creyente? La verdad que Dios tiene el control de todas las cosas, amados hermanos. Él nos sostiene. Él nos ha sostenido en este año 2023. En medio de nuestras circunstancias oscuras, pesadas, que en muchas ocasiones nuestras lágrimas rodaron. Él fue el que nos ha sostenido. Así que, amado hermano, combate tu desánimo con esta verdad. Y entonces tendrás presente que Él es fiel y que Él cumplirá su pacto. Y este es mi segundo punto a la prédica. Dios cumple su pacto. Versículo 2 al versículo 5 nos dice: Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Si observamos muy bien estos versículos, Dios repetía una y otra vez que recordarán sus promesas, el pacto que Él había hecho con ellos. Para nosotros, esta idea es la de predicarnos el Evangelio todos los días, amados hermanos. Una vez más, Dios les mencionó dos grandes motivos de la redención: su pacto, en el versículo 4 y versículo 5, y en el mismo versículo 5 les recordó que Él tiene conocimiento de que están sufriendo, de la opresión que están viviendo, y esto es motivo suficiente para redimirlos. Él ha hecho un pacto, Él ha hecho una promesa, y Él cuida de los suyos. Y yo dije que una vez más Él lo afirma o lo recuerda, porque Él ya lo había hecho en los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Éxodo. Él ya le había dicho estas verdades. Dios dijo que cumpliría su promesa, una promesa firme de liberarlos, de salvarlos. Y esto nos lleva también a recordar algunas palabras del salmista. Para siempre se ha acordado de su pacto. El Señor no se olvida de sus promesas, amados hermanos. Tú y yo sí. Nos olvidamos de nuestros compromisos. Hemos dado nuestra palabra. Hemos dicho que vamos a cumplir al 100%. Y muchas veces no lo hacemos. Pero qué bueno que Dios no es así. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Tiene presente su pacto.
Esta verdad gloriosa se puede seguir a lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra pacto aparece 300 veces en la Biblia. La palabra hebrea para pacto es berit, que tiene una connotación de un acuerdo estipulado entre Dios y una persona o entre dos seres humanos. Un pacto es un acuerdo, una promesa solemne. En tiempos antiguos, para confirmar o para sellar un pacto, se realizaba un sacrificio o se compartía una comida. Y de esa manera se sellaba el pacto entre estas dos personas, con los derechos y las responsabilidades exigidas por la relación que había entre ellos, por el plan de acción acordado, pero también se aceptaban las graves consecuencias de romper la confianza. Eso era en esos tiempos y todavía hace unas generaciones atrás. Hoy día, me vale si perdí la confianza con este. Tengo un mejor ofrecimiento. Este nuevo compromiso o esta idea que me están vendiendo me va a hacer culto a mi persona. Lamentablemente así vivimos. Vivimos días en que los compromisos no se honran. La deslealtad es la moneda corriente y las promesas de los hombres no se cumplen. ¿Tiene que ser así entre los creyentes, amados hermanos? Entre creyentes no debe de ser así. Podemos, en dependencia de Dios, ser personas íntegras, que honran su palabra, sus compromisos y sus promesas. Y como personas íntegras, tenemos que ser reflexivos. No me voy a comprometer así de manera vaga, rápida, irresponsable. No, tengo que ser reflexivos, hermano, antes de comprometerme. Y si me comprometo, tengo que cumplir. En otras palabras, pensar antes de dar nuestra palabra, ¿no? Con la finalidad de asegurarnos de que podemos cumplir con lo prometido. Comprometernos a hacer algo y luego no hacerlo es un pecado, es una mentira, es una falta de respeto, es una falta de integridad. Como cristianos, cuando cumplimos con nuestros compromisos, con lo pactado con nuestros iguales, honramos a nuestro Señor. Y el evangelio que predicamos no solamente se queda en lo teórico, sino que también tendrá un impacto primeramente en nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o el esposo ve de que somos personas íntegras. Y también tiene un impacto en nuestra esfera de influencia. En varias generaciones atrás, como decía hace unos minutos, este concepto estaba bien claro. Incluso en aquellos que no eran cristianos, en ocasiones se les oía decir, di mi palabra, aún entre los no creyentes, dando a entender que era suficiente dar la palabra para no violar el compromiso adquirido, pues dar la palabra era como firmar. Pero la gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto de Dios que establecen las Escrituras y que es mencionado en este pasaje del capítulo 6 de Éxodo, es que en el caso del hombre pecador fallará una y otra vez, pero en el caso de Dios, Él ha definido su pacto como una promesa que está garantizada, amado hermano. Él cumplirá su pacto. El pacto que se menciona en este pasaje, Dios lo cumplió. Dios cumplió la promesa de liberar al pueblo de Israel y darle la tierra de Canaán. Pero en resumidas cuentas, Dios cumplió su pacto en Jesús. Y esto lo vamos a ver nosotros más adelante, ya que es mi tercer punto de la predicación y último. En Cristo, tú y yo formamos parte de un pacto eterno establecido por la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien nos salva, nos guarda, nos preserva hasta el final conforme a su promesa, querido hermano. En Él tenemos a alguien seguro en quien apoyar nuestras vidas. No lo dudes, Él sigue cumpliendo su promesa, su pacto. Puedes encontrar descanso en tus momentos de depresión. Descansa en esta verdad, madre. Dios cumplirá su pacto. Tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador que murió y resucitó. Ascendió al Padre y ahora intercede por nosotros. Sí, Él intercede por ti, amado hermano, por ti específicamente. Él es siempre fiel a su pueblo,
Así que recordemos su pacto. Nuestro Dios nos ha salvado por gracia. Y este es mi tercer punto, como les decía a ustedes, y último de mi predicación. Dios salva. Versículo 6 hasta el versículo 8. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Versículo 8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Para poder entender estos versículos, es muy importante prestar mucha atención a las afirmaciones que se encuentran en estos versículos que inician con el pronombre los. En los versículos del 6 al 8 y también en el capítulo 7, versículo 3, pero no vamos a tocar ese versículo el día de hoy, se pueden agrupar 5 palabras de salvación, pero el día de hoy solamente vamos a ver 4, que se encuentran en los versículos 6 al versículo 8. Pero a la vez también quiero emparejar estas 4 palabras de salvación, o estas 4 afirmaciones que inician con el pronombre los, con referencia del Nuevo Testamento. Y eso es lo que me gusta del libro de Éxodo, que es muy visual. Siempre apunta a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Y lo único que Dios le pide a su pueblo es que sepa que Él es el Señor. En el Antiguo Testamento ya ve, y la salvación es por gracia, es por fe. Ellos fueron liberados del yugo opresor de Egipto, no porque ellos se lo ganaron. Fue por pura misericordia, amados hermanos. En el texto que nosotros leímos, Moisés dice de que ellos no creyeron a la palabra de Moisés. Entonces ellos no se ganaron nada. También tú y yo hemos sido salvos por obras. No, por gracia, mi querido hermano. La salvación es obra de Dios. Y esta es la primera palabra de salvación que encontramos en estos versículos. En el versículo 6, la palabra de liberación. ¿Qué nos dice el versículo 6? Los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud. Esta es la imagen propia de la salvación. Los liberaré. Dios va a sacar a su pueblo de la esclavitud a través de un mediador, Moisés. ¿Y cuál era el propósito de liberarlos? Que pudieran adorar al Dios Todopoderoso. Y eso lo vemos más adelante en el capítulo 15 de Éxodo. El pueblo festejó, el pueblo celebró su liberación, amado hermano. Por supuesto, estas verdades evangélicas se enseñan en el Nuevo Testamento. Pablo dijo que Jesús, Gálatas capítulo 1, versículo 4, se entregó a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos, para rescatarnos de este presente siglo malo. De la misma manera, o de la manera similar en que Dios liberó de la esclavitud al pueblo de Israel, de esa misma manera similar Dios nos ha liberado de la esclavitud espiritual, de nuestra incapacidad, amado hermano, para cumplir la ley. Y esto solo se hizo también a través de un mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurre solamente por gracia mediante la fe en la obra de nuestro Señor Jesús. Y el propósito de nuestra liberación es también la adoración. Fuimos hechos para adorar y solo a través de esta liberación espiritual podemos ser verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Nuestra salvación tiene una dimensión del ya y todavía no. Déjame explicarte esto, porque creo que es muy importante que tú recuerdes esta verdad, porque esto te va a consolar y es mi deseo que estos principios divinos puedan ser de mucha ayuda en tus momentos difíciles, amado hermano, porque los vamos a vivir en este año 2023. No sabemos con qué dimensión van a venir a ciertas circunstancias difíciles a nuestras vidas. Pero la única forma en que podemos enfrentarlo y descansar es por medio de su palabra. No hay terapia, no hay otra forma. Es abrazando, creyendo en las promesas de Dios.
Nuestra salvación tiene una dimensión del ya, todavía no. Israel esperaba estas promesas, pero nosotros en cierto sentido nos ha sucedido el ya, pero todavía esperamos el todavía no. Cuando Jesús nos libre para siempre de esta era. Pablo dijo en Romanos 8:18, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Dios nos da la palabra de que sufriremos en esta vida. No te sorprendas cuando tengas cáncer. Es posible que te sientas de repente mal, débil, te vas donde el médico y te diagnostiquen, tienes cáncer. ¿Pero qué pasó? Estaba fuerte, me sentía sano. No te sorprenda cuando pierdas tu trabajo. No te sorprendas cuando te traicionen. No te sorprendas cuando seas rechazado por causa de ser cristiano y por tomar en serio las promesas de Dios. No te sorprendas si un ser querido muere. Amado hermano, lo que Dios ha prometido es la resurrección de entre los muertos. Hemos sido liberados, pero aún moramos en este cuerpo. Vivimos en un mundo caído y estamos esperando la libertad final. La siguiente palabra cristiana, evangélica que encontramos en estos versículos, hermano, es redención. En el mismo versículo 6, los redimiré con brazo extendido con grandes juicios. ¿Ustedes vieron que hay mucha doctrina? Liberación, ahora redención. Qué palabra tan maravillosa y tan evangélica una vez más. El pastor y autor de varios libros, Tim Keller, dice, no hay palabra más básica en la Biblia que redención. Dios es el redentor. La palabra conlleva la idea de comprar, pero hay algo más todavía en esa palabra. En hebreo comunica que existe un privilegio para la persona redimida y un deber de un pariente cercano, un familiar. El redentor era un miembro de la familia, podemos hablarlo de la familia ampliada. Es un pariente que actuaba como un protector de la familia. Cuando la familia se encontraba en cierta circunstancia difícil, aparecía el redentor, ese familiar protector. Y esto se podía ver en diferentes situaciones. Voy a mencionar muchas de ellas que se encuentran en la Biblia. Si un miembro de la familia era asesinado, el pariente redentor se encargaba de que el culpable compareciera ante la justicia. Lo puede verificar en Números capítulo 35. Si un pariente se endeudaba y se veía obligado a vender la tierra, sus posesiones, un pariente en una mejor situación económica, es decir, el redentor, asumía la responsabilidad de comprar la tierra para mantenerla en la familia. Si la situación era tan mala que el deudor tenía que ofrecerse a sí mismo y a su familia como mano de obra esclava, el pariente redentor o protector actuaría para rescatarlo de la servidumbre. Levítico capítulo 25. Y si un hombre moría sin tener un hijo que heredara su nombre y sus bienes, era tarea del pariente redentor o protector tomar a la viuda del difunto y tratar de criar un heredero. Dios es el redentor definitivo, el protector de su familia, y Él va a redimir, amado hermano, a su familia. En el Éxodo encontramos que Dios acudió en ayuda de su pueblo. Dios acudió en ayuda de sus parientes, de sus hijos que estaban en servidumbre, en esclavitud espiritual. Él venía a defenderlo, Él venía a intervenir, Él venía a vengarlos y a rescatarlos. Venía a redimirlos con justicia. Como dice el texto, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, versículo 6. Pero también venía para garantizar la preservación del heredero definitivo de la familia. Es decir, este pueblo daría luz al Mesías, el Redentor definitivo. El apóstol Pablo retoma esta misma enseñanza en el libro de Gálatas. Y te invito a que leas conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Esta misma enseñanza se encuentra en el Nuevo Testamento. Pablo también la plantea a los creyentes de la iglesia en Galacia. Y dice así:
Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amado hermano, como aplicación en tu desaliento, recuerda que tienes un Redentor, nuestro Señor Jesús, tu pariente protector, defensor de esta familia espiritual. Él es el defensor de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él ha intervenido en tu servidumbre, Él ha intervenido en tu miseria, Él ha pagado el precio para aliviarte de tu mayor deuda que tú tenías, de una situación desesperada. Ha pagado con su propia sangre y con su propia vida, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Muy pronto, no sabemos el día y la hora, pero muy pronto, también es su promesa, conoceremos las riquezas de nuestra redención cuando nuestro Redentor y Protector Jesús venga de nuevo en majestad para completar el acto final de la redención. El versículo 7 nos dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Aquí encontramos un tercer concepto o una tercera palabra evangélica: adopción. Nos recuerda la doctrina de la adopción. Dios iba a tomar a Israel como su pueblo. Él ya había llamado a Israel en versículos anteriores, en capítulos anteriores, hijo. Y esta es una muestra incomparable del amor de Dios. El apóstol Pablo también menciona en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 4 sobre la elección de Israel por parte de Dios. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Querido hermano, en la redención Dios nos ha rescatado de una situación terrible, pero hay más mediante la adopción. Dios te ha incorporado en su familia. Eres un hijo de Dios. ¿Lo sientes como un privilegio? ¿Te identificas de esta manera como un hijo de Dios? Esta misma enseñanza la rescata Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Yo quiero que lean una vez más las palabras anteriores, las que he leído, y escuchen el énfasis. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo refuerza, y eso somos. ¿Te sientes así, amado hermano? ¡Qué maravilloso lo que Dios hizo con Israel! ¡Qué maravilloso lo que ha hecho por nosotros! Estábamos en una fosa y ahora estamos en los brazos de nuestro Padre, que redime tu vida, mi vida, amado hermano, de la fosa. Te corona de amor y de compasión. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 2 al versículo 3, y es mi anhelo que esta palabra te haga eco durante esta semana y en tus momentos difíciles. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 2 al versículo 3. Me sacó de un pozo desolado, del barro fangoso, y asentó mis pies sobre una roca, asegurando mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un himno de alabanzas a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y pondrán su confianza en el Señor. Me llama la atención las últimas expresiones. Bueno, todo el pasaje, pero mira las últimas expresiones. Muchos verán y temerán y pondrán su confianza ¿en quién? ¿En tu persona? No, dice en el Señor. Esto no es solamente saberlo teóricamente, sino también vivirlo. Y tendrá un gran impacto ese evangelio que tú predicas.
Medita sobre tu nueva identidad. Eres hijo de Dios. Dios te ha sacado de un pozo y te ha coronado de su amor y te ha colocado en su familia eterna. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Versículo 8 y último. La herencia. No solamente te ha adoptado, también te ha heredado algo. Versículo 8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Dios ha prometido a su pueblo que poseerían un país, una tierra, la tierra de Canaán. Esto ya se había mencionado en el libro de Génesis. Luego lo veremos en el libro de Josué. El hermano leyó al inicio de nuestro servicio ese pasaje en el libro de Josué. Y ahí vemos cómo el pueblo entró, conquistó y habitó esta tierra. Dios se la dio por heredad. Este pueblo de Israel no tenía nada. Eran esclavos en Egipto, pero Dios le da una gran herencia. Él le va a dar la tierra prometida y todo por gracia. No se la han ganado. En el Nuevo Testamento también se aplica esta idea, amado hermano. Y es la esperanza de los creyentes. Cielo nuevo y tierra nueva. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Hay una herencia incorruptible, nos dice la palabra del Señor. Inmarcesible, guardada en los cielos para nosotros. Pedro está diciendo que esta herencia es impresionante, es segura. En tu hora difícil, saborea el Evangelio. Un pastor alemán, pastor Dietrich Bonhoeffer, antes de ser ejecutado por defender el cristianismo, saboreó el Evangelio 24 horas antes de ser ejecutado. Pastor Dietrich reunió a algunos prisioneros y celebró un culto antes de ser ejecutado. Y uno de sus textos que eligió fue Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 12. Este pasaje que habla acerca de la esperanza del creyente. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad, amados hermanos? Qué horas más oscuras para este creyente, para este pastor. Qué ejemplo para todos nosotros de meditar en el Evangelio en nuestros momentos oscuros. Déjame compartir algo más y concluyo. Otro creyente dijo que la manera en que el cristiano puede soportar las pruebas es considerando la doctrina de la glorificación, y esta incluye la herencia que el Señor nos ha dado. Él dice que deberíamos imaginar a un hombre que heredó una propiedad realmente grande, valorada en millones, y que tuvo que ir a la ciudad de New York para recogerla. En el trayecto, su carruaje se avería y tiene que recorrer a pie el último 1,5 kilómetros para llegar a recibir su heredad. 1,5 kilómetros. Dice él, ¿te imaginas a este hombre diciendo, mi carruaje está roto, mi carruaje está roto? Y comienza a patalear, está quejándose, está disgustado, cuando solamente le queda 1 milla para recibir millones. Cristianos, amados hermanos, nos faltan 1,5 kilómetros. 1 milla. Descansa en la promesa y la fidelidad de Dios. ¿Estás desanimado? ¿Estás cansado? ¿Estás algo angustiado por el día de mañana, por esta semana? ¿No sabes cómo hacer con algunas cosas que tienes pendiente? ¿Con tu salud? Predícate este evangelio y actúa por fe en nuestro gran Dios. Dios tiene el control. Dios cumple su pacto. Dios libera. Dios redime. Adopta a los pecadores. Les da una herencia y los hace objeto de su misericordia. Entonces, ¿ahora qué, hermano? Bueno, entonces ahora canta el evangelio. Ora el evangelio. Medita en el evangelio. Escucha el evangelio. Llena tu mente del evangelio. Hermano, solo evangelio, sí, solamente el evangelio, hermano. ¿Qué más tú quieres? Has sido liberado de tu mayor miseria, de tu mayor desgracia. Saborea el evangelio. Llena tu mente